días, ¿cómo están ustedes? Espero que súper bien, que estéis a tope aquí como cada día, teórica en casa de Laura, a las 12 de lunes a viernes. Hoy os tengo preparado un tema muy chulo, el tema del alumbrado, el tema 7 del libro, alumbrado y señalización óptica y señalización en el vehículo, ¿de acuerdo? El tema de las luces. Vamos a empezar con el tema. Y empezamos hablando de la denominación y funcionamiento de las luces. Tenemos que saber que hay luces que estarían situadas en la parte delantera del vehículo. Luces en la parte delantera tendríamos la luz de posición, la luz de corto alcance o cruce. Muy importante, tanto corto alcance como cruce sería lo mismo, que alguna pregunta de test dice corto y en alguna dice cruce, pero que sepáis que corto alcance y cruce es lo mismo. Largo alcance o carretera, lo mismo, largo alcance y carretera estaríamos hablando del mismo tipo de alumbrado. Indicadores de dirección, que serían los intermitentes, y la luz antiniebla delantera. Estas luces estarían situadas en la parte delantera del vehículo. Luego tenemos luces en la parte trasera, como por ejemplo la luz de posición, la luz de frenado, la antiniebla trasera, los indicadores de dirección, los intermitentes, luz de marcha atrás y tercera luz de frenado. Esas luces las tenemos ubicadas en la parte trasera del vehículo. La finalidad del alumbrado, muy importante, ver y ser visto. Respuesta de test, finalidad del alumbrado, ver y ser vistos. ¿Qué más? Os cuento. Por un lado, de día con buen tiempo, que sepáis que no es obligatorio llevar ninguna luz encendida. De día con buen tiempo no sería obligatorio llevar ninguna luz encendida en nuestro vehículo. Y ahora pasamos a hablar de condiciones técnicas. Nos dice, las luces y dispositivos reflectantes presentes en número par que tenga la misma finalidad tienen que tener el mismo color e intensidad y estar situadas simétricamente. Os lo enseño por aquí. En este caso, nos dice, las luces y dispositivos reflectantes presentes en número par que tengan la misma finalidad tienen que tener el mismo color e intensidad y estar situados simétricamente. ¿Qué nos quieren decir? Aquí, por ejemplo, este vehículo lleva encendidas ahora las luces de posición. Como son pares estas luces y están situadas simétricamente, tendrían que tener el mismo color e intensidad. Quiero decir, no puede ser que tengamos una luz de color blanco y la otra de color amarillo. Las dos tendrían que ser de color blanco. Varias luces pueden ir agrupadas en un mismo dispositivo, como por ejemplo, os lo enseño también por aquí para que lo veáis. Aquí, por ejemplo, tendríamos tanto la luz de frenado, como la luz de marcha atrás, como el indicador de dirección, como la antiniebla trasera. Todas ellas estarían agrupadas en un mismo dispositivo. Bien. Y pasamos con las normas generales de utilización del alumbrado. Normas generales de utilización del alumbrado. ¿Cuándo debemos encender las luces? Muy importante, ¿cuándo debemos encenderlas? Pues bien, por un lado, entre el ocaso y la salida del sol. Así nos lo dice el libro, las preguntas de test. Cuando nos dice entre el ocaso y la salida del sol, se refiere a que sea de noche. También tendríamos que llevar las luces encendidas en túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal túnel. En este caso, las luces tendrían que ir encendidas tanto de día como de noche, en el caso de que entráramos en un túnel, paso inferior o tramo de vía equiparado con la señal túnel. Y también tendríamos que llevar las luces encendidas en caso de condiciones meteorológicas o ambientales adversas. Aquí estaríamos hablando tanto de la lluvia, como de la nieve, como de la niebla. Por lo tanto, luces, ¿cuándo tenemos que llevar encendidas las luces, chicos? Entre el ocaso y la salida del sol, que hemos dicho que sería de noche, túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal túnel y cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales adversas, condiciones que disminuyan la visibilidad. Os comento también otra cosita que la veremos más adelante, la semana que viene. Hay una serie de carriles
en los que sería obligatorio llevar el alumbrado encendido, las luces, como por ejemplo el carril reversible, carriles habilitados en sentido contrario o carril o carril adicional. Entonces, estos carriles, como os decía, los veremos más adelante, tanto el reversible como el carril habilitado en sentido contrario, como el carril adicional. Pero para que tengáis una idea, pues si os presentan alguna pregunta de test hablando de estos carriles, que sepáis que en estos carriles habría que llevar las luces encendidas tanto de día como de noche, y lo veremos más adelante. A veces vamos circulando, por ejemplo, por la tarde y no tenemos claro si encender o no el alumbrado. Ha empezado a oscurecer y no lo tenemos claro. Pues ante la duda, encendemos las luces. Si no tenemos claro que tengamos la suficiente visibilidad, las encendemos. Y luego también podría pasar lo contrario, que estuviéramos circulando de noche y que empezara a amanecer y no tenemos claro de si apagarlas o mantenerlas encendidas. Pues ante la duda, mantenemos el alumbrado encendido para ver y ser vistos. Ahora os quiero hablar del concepto de vía insuficientemente iluminada. Aquí ahora en este tema tanto hablaremos de vías suficientemente iluminadas e insuficientemente iluminadas. Bien, cuando dice suficientemente iluminada se refiere a que esa vía tenga iluminación, por ejemplo, que tenga farolas en la vía y sea una vía suficientemente iluminada. Por ejemplo, cuando estamos en poblado, la gran mayoría de vías grandes serían suficientemente iluminadas. Y luego tenemos las vías insuficientemente iluminadas. En este caso serían vías que no tienen ningún tipo de iluminación, nada. Y os van a preguntar cuándo se considera una vía insuficientemente iluminada. Respuesta de test. Cuando no se puede leer una placa de matrícula a 10 metros o no se distingue un vehículo pintado de oscuro a 50 metros. Quedaros con esto. Se considera una vía insuficientemente iluminada cuando no se puede leer una placa de matrícula a 10 metros o no se distingue un vehículo pintado de oscuro a 50 metros. Esto sería una vía insuficientemente iluminada. Y ahora pasamos a hablar de las luces de posición. Vamos a ir hablando primero individualmente de cada alumbrado y luego los vamos a juntar. La finalidad de las luces de posición sería indicar la presencia y anchura del vehículo. Indicar la presencia y anchura del vehículo sería la finalidad de las luces de posición. Y os pueden preguntar de qué color son las luces de posición, y esto es muy fácil. Las luces de posición, en general, las luces vistas por delante del vehículo son de color blanco. Por delante son de color blanco, por la parte trasera serían de color rojo y por el lateral serían amarillo auto. Quedaros con esto, blancas por delante, rojas por detrás y amarillo auto en los laterales. Esto sería respuesta de test si os preguntan de qué color son las luces de posición. Muy importante, si estamos circulando en movimiento, estaría terminantemente prohibido circular utilizando solamente las luces de posición. Con el vehículo en movimiento estaría prohibido circular solamente utilizando las luces de posición. Si estamos en movimiento, esas luces de posición siempre irán acompañadas de otras luces, como puede ser corto alcance o cruce, que es lo mismo. También podrían ir acompañadas de largo alcance o carretera, que también era lo mismo, o por las luces antinieblas, ¿de acuerdo? Pero recuerdo que os lo van a preguntar, está prohibido circular en movimiento utilizando solamente las luces de posición. Y hablando de las luces de posición, ahora quiero hablar de su uso, de las luces de posición, de su uso pero en inmovilizaciones. Bien, para ponernos en situación de lo que son inmovilizaciones, os quiero explicar otra cosa, que la veremos más adelante, pero para que entendáis esto que vamos a ver ahora, os quiero explicar otra cosa. Os quiero explicar los distintos tipos de inmovilizaciones que existen. Cuando una pregunta de test nos dice que hay un vehículo inmovilizado, cuidado porque tenemos tres tipos de inmovilizaciones. Por un lado tenemos la detención.
La detención no sería una maniobra, sería algo involuntario. Por ejemplo, una detención sería detenernos en un stop, detenernos en un semáforo en rojo, detenernos por circunstancias del tráfico, por ejemplo, si hay caravana, detenernos por una emergencia. Todo eso serían detenciones. Os recuerdo que no sería una maniobra y que es involuntaria y no tiene límite de tiempo, porque si estamos en un atasco no sabemos el tiempo que podemos llegar a estar detenidos. Por otro lado tenemos la parada. La parada sí es una maniobra, por lo tanto es algo voluntario. Condición que tiene la parada es que tiene que ser inferior a 2 minutos. Si nos paramos, tiene que ser menos de 2 minutos. Y la parada, recuerdo que es maniobra y sería voluntaria. Y por otro lado tenemos el estacionamiento, que sería otra inmovilización y en este caso también sería una maniobra. Estacionamiento que sería aparcar, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, para ponernos en situación para lo que os voy a explicar ahora, tenemos 3 inmovilizaciones, la detención, la parada y el estacionamiento, ¿de acuerdo? Las 3 son inmovilizaciones. Pues, ¿qué nos están diciendo aquí? Seguimos hablando de las luces de posición y nos dicen: como norma general, deberá tener encendidas las luces de posición todo vehículo que entre la puesta y la salida del sol o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad se encuentre inmovilizado por cualquier circunstancia en la calzada o arcén de una vía, esté o no suficiente o insuficientemente iluminada, tanto dentro como fuera de poblado. Vamos a traducir todo esto que os acabo de comentar ahora. Un ejemplo, vamos circulando de noche dentro de poblado por una vía urbana. Vamos circulando de noche. Si vamos circulando, llevaríamos las luces de posición encendidas y en este caso las de corto alcance también, porque con el vehículo en movimiento, acordaros que con posición estaba solamente prohibido circular. Pues bien, vamos por esa vía urbana, circulando de noche, con posición y corto alcance. Y realizamos una parada. Al realizar esa parada, podríamos apagar las luces de corto alcance y mantener encendidas las luces de posición. ¿Para qué mantendríamos encendidas las luces de posición? Pues como hemos comentado hace un momento, para indicar la presencia y anchura de ese vehículo. Es decir, para que ese vehículo se vea que ahí hay un vehículo, un obstáculo. Si este mismo ejemplo que os acabo de poner, que circulábamos de noche por una vía urbana, pusiéramos ahora que circuláramos por esa vía urbana de día, para empezar no llevaríamos ningún tipo de alumbrado encendido. Por lo tanto, si realizamos esa parada, tampoco sería necesario mantener encendida ninguna luz, ni la de posición, ni la de corto alcance, ninguna. Por lo tanto, si movilizamos nuestro vehículo tanto dentro como fuera de poblado, de noche o en un túnel, por ejemplo, o en condiciones que disminuyan sensiblemente la visibilidad, tendríamos que mantener encendidas las luces de posición, solamente las de posición. Pero acordaros de que si estoy inmovilizado, no estoy en movimiento, porque si estoy en movimiento nunca iré solamente con las luces de posición, siempre llevaré o corto alcance acompañado con posición, largo alcance o antinieblas. Sigo con su uso en inmovilizaciones y aquí os comento otra cosita. Dice, cualquier vehículo parado o estacionado entre la puesta y la salida del sol, en la calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminada, deberá mantener encendidas las luces de posición. Paso a paso, ¿qué nos quieren decir? Por un lado, nos está hablando de que sea de noche, ¿sí? Entre la puesta y la salida del sol sería de noche. Y nos está hablando de una travesía insuficientemente iluminada. La travesía era una vía de poblado, era la carretera que cruzaba toda la población. Pues bien, si nosotros paramos o estacionamos en la calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminada, deberemos mantener encendidas las luces de posición. Mucho cuidado con esto porque es pregunta de test frecuente. Que os suene lo que os acabo de decir, os lo repito una vez más. Si estamos parados o estacionados en la calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminada, debemos mantener encendidas las luces de posición.
Y nos dicen que esas luces de posición se podrían sustituir por las luces de estacionamiento, que es otro tipo de alumbrado, siempre y cuando el estacionamiento se efectúe en línea. En línea nos quiere decir un vehículo detrás de otro, fila india. Os pongo aquí, os enseño una imagen para que lo veáis. Nos ponemos en situación de que esto es una travesía y además insuficientemente iluminada, que si os fijáis en este caso no lo sería. O sea, la foto aquí no cuadra con lo que os estoy comentando. Si apagamos las luces, estas que tenemos aquí, estas farolas, nos encontraríamos en una travesía insuficientemente iluminada. Este vehículo, aquí parado en la calzada o en el arcén, debe mantener encendidas las luces de posición. Y esas luces de posición las podría sustituir por las de estacionamiento si estaciona en línea, como lo estáis viendo en la imagen. Así que, muy importante, os tenéis que acordar de esto que os estoy diciendo, porque es pregunta y respuesta de test. Como excepción, como no, ya están llegando las excepciones, como excepción no será obligatorio que los vehículos estacionados en vías de poblado que no sean travesías tengan encendidas las luces de posición, cuando la iluminación permita distinguirlos a una distancia suficiente. Con esto lo que nos quiere decir es que si estacionamos en poblado, en vía urbana, y nuestro vehículo se ve, no sería necesario que dejáramos las luces de posición encendidas durante la noche. Esto únicamente sería en la travesía insuficientemente iluminada, si paramos o estacionamos en la calzada o en el arcén. Y ahora pasamos a hablar de la luz de gálibo. La luz de gálibo, que os la quiero enseñar por aquí, que a lo mejor nos suena, son estas luces que tenemos aquí. Son dos luces blancas por la parte delantera del vehículo y dos luces rojas por la parte posterior del vehículo. ¿Las veis bien aquí? Aquí un poco más atrás. Por la parte trasera son de color rojo, como son las luces vistas por detrás de los vehículos, y por la parte delantera son de color blanco. Bien, estas luces de gálibo serían obligatorias para aquellos vehículos que miden más de 2,10 metros de ancho, ¿sí? Las luces de gálibo son obligatorias para los vehículos que miden más de 2,10 metros de ancho. Son dos luces blancas en la parte delantera del vehículo y dos luces blancas en la parte trasera. Pero bueno, en este caso os he puesto de ejemplo el coche, pero un coche no tiene luz de gálibo. Esto sería, por ejemplo, para los autobuses, como os he enseñado en la imagen. De día tampoco tendrían obligación de llevar esas luces, porque de día ya podemos observar, ya podemos ver lo ancho que es ese vehículo. Deberían de llevar las luces encendidas, la luz de gálibo, de noche, en un túnel, paso inferior o en condiciones meteorológicas que disminuyan la visibilidad. Y ahora pasamos a hablar, os voy a empezar a hablar ya tanto de la luz de corto alcance como la luz de largo alcance. Bien, a ver, esto es muy fácil, chicos. Lo que lía del tema de las luces, sobre todo, es el tipo de vocabulario que utilizan, si suficientemente iluminada, insuficientemente iluminada, corto, largo, cruce, carretera. Bien, os recuerdo que si nos están hablando de la luz de corto alcance y la luz de cruce, nos están hablando del mismo tipo de alumbrado. Si nos están hablando de la luz de carretera o la luz de largo alcance, también estaremos hablando en este caso del mismo tipo de alumbrado. Bien, el alumbrado que vamos a llevar prácticamente siempre encendido, siempre cuando sea necesario encenderlo, sería la de posición y corto alcance. Posición y cruce, posición y corto alcance, que es lo mismo. En todo poblado, en las vías de poblado, que tenemos tanto la vía urbana como la travesía, llevaremos siempre el alumbrado de posición más el de corto alcance. Aquí os incluyo tanto si la vía es suficientemente iluminada como si la vía es insuficientemente iluminada. O sea, eso no nos importa. Lo que nos importa es que estamos dentro de poblado. Y dentro de poblado siempre llevaremos el mismo tipo de alumbrado, posición y corto alcance. En el caso de los túneles, si nos están hablando de un túnel dentro de poblado, sería exactamente lo mismo. Da igual que me estén diciendo en la pregunta de test que el túnel es suficientemente iluminado o que sea insuficientemente iluminado.
nos regimos a esta norma que os acabo de comentar y que en poblado llevamos las luces de posición y corto alcance. Y muy importante, porque esto además os lo van a preguntar, las luces de largo alcance o carretera dentro de poblado están prohibidas. Las luces de largo alcance o de carretera dentro de poblado están prohibidas. Por lo tanto, en poblado, tanto en vía urbana como en travesía, tanto si la vía es suficiente como insuficientemente iluminada, como si el túnel es suficiente como si es insuficientemente iluminado, llevaremos posición y corto alcance. Ahora vamos a hablar de las vías interurbanas, las vías que estaban fuera de poblado. Para comentaros esto, vamos a clasificar las vías interurbanas de dos maneras. Por un lado, vías interurbanas suficientemente iluminadas o vías interurbanas insuficientemente iluminadas. Pues bien, si la vía es interurbana pero suficientemente iluminada, es decir, que tiene iluminación artificial, en este caso también llevaríamos las luces de posición y corto alcance. ¿Sí? Si la vía es interurbana, suficientemente iluminada. Por lo tanto, solo nos queda un caso en el que tendríamos que encender las luces de largo alcance. ¿Dónde se deben de llevar encendidas las luces de corto alcance? Pues bien, las luces de largo alcance o carretera las llevaremos encendidas en vías interurbanas insuficientemente iluminadas. A ver si así os acordáis. Vías interurbanas insuficientemente iluminadas, ¿de acuerdo? Y esta pauta que os he comentado antes, esta regla a seguir con los túneles, también la aplicaríamos en vías interurbanas. Con esto lo que os digo es que si nos están hablando de un túnel interurbano pero suficientemente iluminado, al ser suficientemente iluminado ese túnel, llevaríamos encendidas las luces de corto alcance o cruce. Y si el túnel fuera interurbano pero insuficientemente iluminado, en este caso llevaríamos las luces de largo alcance o de carretera. Otra cosita muy importante, en los casos en los que tenemos permitidos encender las luces de largo alcance, vía interurbana o fuera de poblado insuficientemente iluminada, si nos cruzamos con otro usuario, tenemos obligación de sustituir las luces de largo por las de corto, es decir, siempre que exista el peligro de deslumbramiento. Entonces, si yo me cruzo con otro vehículo, si me cruzo con un peatón, ¿de acuerdo? Con cualquier usuario de la vía, tendré que cambiar las luces de largo alcance por las de corto para evitar deslumbramientos. Pues ya lo tenemos, chicos, ¿eh? Ya habéis visto que el tema de las luces en realidad no es tan complicado. Es más que nada, como os digo, el tipo de vocabulario que es un poquito más lioso. Ayer os hablaba de las advertencias acústicas. Os comentaba que las advertencias acústicas, como norma general, estaban prohibidas. Bien. Ahora más adelante, al final del tema, os volveré a recordar un poco todo esto. Pero ahora lo que os quiero comentar es, para sustituir las advertencias acústicas, para evitar hacer ruido, se pueden emplear advertencias luminosas, ráfagas de luz. Esto que os comento, el tema de las ráfagas, tanto se permite hacer dentro como fuera de poblado. Quedaros con esto porque os lo van a preguntar. Las advertencias luminosas, las ráfagas de luz, se permiten hacer tanto dentro como fuera de poblado. Cuando dice advertencias luminosas, se refiere a que utilizamos simultáneamente los alumbrados de corto y largo alcance, en forma de destellos, y de esta manera lo que estamos haciendo es también advertir a alguien de algo. Por ejemplo, podríamos advertir de nuestra presencia, podríamos evitar un accidente, y estos casos eran casos en los que se permitía utilizar el claxon. Pero estamos diciendo que para sustituir las advertencias acústicas se podrían emplear advertencias luminosas a modo de ráfaga de destellos, utilizando simultáneamente la luz de corto y largo alcance. Si hacemos esto, evitamos tocar el claxon. O sea, que con la misma finalidad que tienen las advertencias acústicas, también podríamos emplear advertencias luminosas, tanto dentro como fuera de poblado. Mucho cuidado, otra cosa que os quiero recalcar. Esto que os estoy comentando ahora no quiere decir que dentro de poblado esté permitido utilizar la luz de largo alcance.
Os he comentado que la luz de largo alcance en poblado estaría prohibida. Lo que estamos comentando ahora, estamos hablando de ráfagas de luz, destellos, y esto sería otra cosa. Y ahora os paso a hablar de las motos, conos o sin sidecar, vehículos de 3 ruedas, cuadriciclos, ciclomotores de 2, de 3 y de 4 ruedas. Lo que quiero que sepáis de todos estos vehículos es que tienen obligación de llevar luces de corto alcance y deben de llevar 1 o 2 luces de corto alcance. Esto es pregunta de test. ¿Cuántas luces de corto alcance puede tener una motocicleta? La respuesta de test sería 1 o 2 luces de corto alcance. Repito, la respuesta de test puede ser 1 o 2 luces de corto alcance. Esto se aplica tanto a las motos, como os he comentado, conos sin sidecar, vehículos de 3 ruedas, cuadriciclos y ciclomotores de 2, de 3 y de 4 ruedas. Pueden llevar 1 o 2 luces de corto alcance. ¿Qué más os cuento? Las motocicletas deben de llevar durante el día a cualquier hora las luces de corto alcance encendidas. Es decir, cuando arrancamos la motocicleta, sin necesidad de que nosotros manualmente encendamos este tipo de alumbrado, por defecto, al arrancar la motocicleta, se encienden las luces de corto alcance. Pensar que las motocicletas son vehículos más frágiles, menos visibles, miden menos de 1 metro de ancho y para hacerlos más visibles y más seguros deben de llevar durante el día, a cualquier hora, es obligatorio, las luces de corto alcance encendidas. Cuidado que lo preguntan. Y ahora pasamos a hablar de otro tipo de alumbrado. Pasamos a hablar de las luces antinieblas. Luces antinieblas. Por un lado, tenemos la antiniebla delantera. La antiniebla delantera, os la enseño por aquí, sería estas luces que tenemos aquí en la parte inferior de la parte delantera del vehículo. Estas serían las luces antiniebla delanteras. Y las luces antinieblas traseras estarían en la parte posterior del vehículo. Tenemos 2 antinieblas, pero puede que nuestro vehículo solo tenga una. En el caso de que solo tenga una luz antiniebla, tendrá la trasera, porque sería la luz obligatoria. De las 2 antinieblas que tenemos, repito, la obligatoria sería la trasera. La delantera sería una luz antiniebla, pero sería una luz opcional. Si podéis apuntar lo que os voy a decir ahora, o lo apuntamos directamente aquí, mejor, porque es textual y hay muchísimas preguntas sobre las luces antinieblas. Por un lado, vamos a hablar en qué casos podríamos utilizar la antiniebla delantera. Digo podríamos porque, como os he dicho, es una luz opcional, ¿de acuerdo? La podríamos encender en el caso de lluvia intensa, en el caso de nevadas, en el caso de niebla o en el caso de nubes de polvo o de humo. Antiniebla delantera, luz opcional, y la podríamos llevar encendida en caso de condiciones meteorológicas o ambientales adversas, como por ejemplo lluvia intensa, nevadas, niebla o nubes o nubes de polvo o de humo. Repito, lluvia intensa, niebla, nevadas o nubes de polvo o de humo. En este caso podríamos encender la antiniebla delantera de nuestro vehículo. Y ahora pasamos a hablar de la antiniebla trasera, que esta luz sí que sería una luz obligatoria. Pues bien, la antiniebla delantera deberíamos llevarla encendida porque es una luz obligatoria, deberíamos llevarla encendida en el caso de lluvia muy intensa. Cuidado, antes hemos dicho lluvia intensa con la antiniebla delantera, pero ahora estamos hablando de lluvia muy intensa. Por lo tanto, la palabra muy, y esto es textual como os comentaba antes, la palabra muy es la que hace obligatoria la antiniebla trasera. Lluvia muy intensa. Fuertes nevadas. En este caso, la palabra que hace obligatoria la antiniebla trasera sería fuerte. Niebla densa.
La palabra densa sería la que haría obligatoria la antiniebla trasera. Y el último caso que tenemos sería nubes espesas de polvo o de humo. La palabra espesa sería la que haría obligatoria la antiniebla trasera. Chicos, no podemos fallar preguntas de luces y mucho menos de antinieblas. Por un lado, os hago un recordatorio. Tenemos dos antinieblas, la delantera y la trasera. La delantera es opcional y la trasera sería obligatoria. ¿En qué casos podría encender la delantera? Por ejemplo, lluvia intensa, niebla, nevadas o nubes de polvo o de humo. ¿Y en qué casos sería obligatoria encender la antiniebla trasera? Lluvia muy intensa, fuertes nevadas, niebla densa y nubes espesas de polvo o de humo. Espero que haya quedado más o menos claro. Y recordar de que la antiniebla delantera es opcional y la antiniebla trasera es obligatoria. También os quiero comentar, porque alguna pregunta de test puede hacer referencia a esto, podría suceder que nuestro vehículo no disponga de ninguna luz antiniebla, ni delantera ni trasera. Dependiendo de la antigüedad de ese vehículo, puede que no tenga ninguna antiniebla. Pues bien, en el caso de que no tengamos antinieblas, nos tendremos que apañar con la luz de corto y largo alcance, en el caso de condiciones meteorológicas que disminuyan la visibilidad. Repito, si no tenemos antinieblas, que esto podría suceder dependiendo de la antigüedad del vehículo, nos apañamos con lo que tenemos, con corto y con largo alcance, en caso de condiciones meteorológicas que disminuyan la visibilidad. Y ahora os voy a hablar de una excepción. Una excepción en la que podríamos encender la antiniebla delantera, excepción en la que podríamos encender la antiniebla delantera, esta que tenemos aquí abajo, aunque no exista niebla, ¿sí? Por eso sería una excepción, porque no hay niebla, pero nosotros podríamos encender la antiniebla delantera. Aquí tenemos tres condiciones para no fallar esta pregunta. Durante la noche, en vías estrechas y con muchas curvas, se permite encender la antiniebla delantera aunque no exista niebla. Repito, tres condiciones. En vías estrechas con muchas curvas, pero solo durante la noche. Si vamos circulando de noche por una vía estrecha y con muchas curvas, se nos permite llevar encendida la antiniebla delantera de nuestro vehículo, aunque no exista niebla. Acordaros de esto, que también lo preguntan con frecuencia. Y ahora pasamos... Bueno, os voy a poner un vídeo para que veáis cómo es la antiniebla trasera, para que veáis que es de un rojo muy intenso. Luz antiniebla trasera. Hace más visible al vehículo por detrás cuando circula en condiciones meteorológicas o ambientales particularmente adversas. Su luz de color rojo es más intensa que la luz de posición. Su funcionamiento debe acusarse con un testigo amarillo auto no intermitente en el salpicadero. Como habéis visto, la luz antiniebla trasera es de un rojo muy intenso. Entonces, en el caso de que lloviera poco, nevara poco, poca niebla, si nosotros encendemos esa luz, lo que estamos haciendo es molestar al resto de usuarios. Los estaríamos de alguna manera deslumbrando, porque es de un rojo muy intenso. La finalidad que tiene esta luz es que en el caso de que circuláramos en condiciones meteorológicas especialmente desfavorables, siempre podamos ver al vehículo que tenemos delante, que no tuviéramos un accidente o una colisión por no poder ver a ese vehículo. Por lo tanto, la luz antiniebla trasera se debe encender en condiciones de visibilidad especialmente desfavorables. Y ahora vamos a hablar de catadióptricos o retrocatadióptricos. Y diréis, ¿y esto qué es? Bueno, el catadióptrico, que lo llevan las bicicletas, que lo vimos el otro día en los radios, en los pedales,
también lo llevan los vehículos en general, las motocicletas también llevan catadióptricos. Es lo que no tiene luz propia, es esta placa que a veces veis como unas plaquitas de color rojo, que no tienen luz propia, pero por la reflexión de la luz se hace reflectante, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, lo que veis aquí, este vehículo sí que lleva luces encendidas, pero también se podrían ver los catadióptricos, que repito que no tienen luz propia. ¿Qué os pueden preguntar de los catadióptricos? Pues vamos al grano y lo que os pueden preguntar es que los remolques y semirremolques deben de llevar catadióptricos en la parte posterior y tienen que tener forma triangular. Es decir, esto por ejemplo que tenemos aquí, esta parte de aquí, sería catadióptrico, ¿de acuerdo? No tiene luz propia, pero por la reflexión de luz se iluminaría, ¿de acuerdo? Se podría ver. Entonces, para los remolques y semirremolques llevarán unos catadióptricos de forma triangular, ¿no? Como el triángulo de preseñalización de peligro, chiquititos, pequeñitos, unos triangulitos en la parte posterior. Si os lo preguntan, los remolques y semirremolques tienen que llevar catadióptricos de forma triangular en la parte posterior del remolque o semirremolque. Y ahora vamos a hablar de la placa posterior de matrícula. Hemos comentado que las luces vistas por delante eran de color blanco, que las luces vistas por detrás eran de color rojo y que por la parte posterior eran amarillo auto. Pues bien, seguimos con las excepciones. Tenemos dos luces blancas por la parte posterior y serían excepciones porque hemos dicho que serían rojas por la parte de atrás. Una de ellas sería la luz de la placa de matrícula. La luz de placa de matrícula es blanca. Cuidado porque esto también lo preguntan y muy importante porque la placa de matrícula delantera no tiene luz. La única que tendría luz sería la placa posterior de matrícula y sería de color blanco. Y ahora hablamos de la luz de placa posterior de servicio público. Esta placa, a ver si os la enseño también por aquí. Bien, la placa de servicio público, que ya la conoceréis, es esta placa que pone SP, aquí, servicio público. En el caso de un autobús, por ejemplo, que le llevaría una placa delante y una placa detrás, pero la trasera también se tendría que iluminar a la vez que se enciende la placa de la matrícula. Luz de alumbrado interior, hablamos de otra luz. La luz de alumbrado interior ilumina el habitáculo sin deslumbrar o molestar indebidamente a los demás usuarios. Es obligatoria para todos los automóviles destinados al servicio público de viajeros o los de alquiler con conductor. Para los demás sería una luz opcional. Y ahora pasamos a hablar de los indicadores de dirección, que no es otra cosa que los intermitentes. Acordaros que son de color amarillo auto y los utilizaríamos para señalizar cualquier maniobra, señalizarla con antelación para advertir de las intenciones que tenemos pensado hacer. Y ahora hablamos de la señal de emergencia. La señal de emergencia, que algunos la soléis llamar los warning, serían las luces de emergencia. Os pongo un vídeo para que os hagáis una idea más clara. Señal de emergencia. Consiste en el funcionamiento simultáneo de todas las luces indicadoras de dirección del vehículo para advertir que el mismo representa temporalmente un peligro para los demás usuarios de la vía. Su puesta en funcionamiento debe acusarse con un testigo intermitente de color rojo en el salpicadero. Bueno, las luces de emergencia, como estamos comentando, serían todos los intermitentes del vehículo funcionando de manera simultánea. Todos los intermitentes funcionando a la vez se llamarían, en este caso, la señal luces de emergencia. Estas luces las deberíamos de llevar encendidas en el caso de que estuviéramos afectados por una emergencia, tanto de día como de noche.
tanto si el vehículo está inmovilizado como si el vehículo está en movimiento. Eso no importa. Si estamos afectados por una emergencia, repito, tanto de día como de noche, luces de emergencia, tanto si el vehículo está inmovilizado como si se encuentra en movimiento. Bien, aquí tenemos una imagen que os la quiero enseñar y os voy a hacer una preguntita. A ver, tenemos una imagen. Como podéis ver, este vehículo estaría inmovilizado. Esto parece ser una autovía. Estaría inmovilizado fuera de la calzada, ocupando parte del arcén de esa autovía. Y está detenido, en este caso, por una emergencia. Como podéis observar en la imagen, es de día. En este caso, como está afectado por una emergencia, tendría que mantener encendidas las luces de emergencia. Pero yo os pregunto si debería tener encendidas las luces de posición en este caso también. ¿Qué me decís? Está detenido por una emergencia en el arcén de una autovía y lleva encendidas las luces de emergencia. ¿Creéis que también debería llevar encendidas las luces de posición? Pues bien, chicos, en este caso, como es de día, no tendría que mantener encendidas las luces de posición, ya que se ve ese vehículo. Pero si el mismo caso que os acabo de comentar, en vez de ser de día, fuera de noche, además de las luces de emergencia, tendría que mantener encendidas las luces de posición. Acordaros que la finalidad de las luces de posición era indicar la presencia y anchura del vehículo, pero indicar esa presencia y esa anchura cuando no se ve ese vehículo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este caso, en el caso de la imagen, al ser de día y el vehículo estar afectado por una emergencia, solo tendría que llevar encendidas las luces de emergencia. Y si fuera de noche, además de las de emergencia, las luces de posición. ¿Qué más? Os quiero comentar otra cosa que la suelen preguntar y a veces diréis, a veces la respuesta de test me dice una cosa y a veces me dice otra y no entiendo muy bien por qué. Os lo explico para futuras preguntas de test que os salgan sobre esto. Si un vehículo no puede alcanzar la velocidad mínima de la vía, tiene que abandonar la vía por la primera salida. Si un vehículo no puede alcanzar la velocidad mínima de la vía, tiene que abandonar esa vía por la primera salida. A veces, cuando os hacen esta pregunta, os dicen que por dónde circulará ese vehículo, por dónde circulará hasta que abandone esa vía. Y en ocasiones la respuesta de test os dice que tiene que circular por la calzada, por el carril derecho, y a veces os dice que tiene que circular por el arcén. Y entonces nos hacemos el lío, porque a veces es por la calzada y porque a veces es por el arcén. Pues os doy la clave, el truco para que no falléis esta pregunta. Si la pregunta de test os dice que el vehículo obstaculiza la circulación, que molesta, que obstaculiza gravemente la circulación, ese vehículo tendrá que circular por el arcén y abandonar la vía por la primera salida. Si la pregunta no hace referencia, no dice ni que obstaculice ni que perturbe la circulación, ese vehículo podrá circular por la calzada, por el carril y abandonar también la vía por la primera salida. Por lo tanto, en ambos casos, si el vehículo no alcanza la velocidad mínima de la vía, abandonará la vía por la primera salida. Si obstaculiza la circulación, tendrá que hacerlo por el arcén y si no obstaculiza la circulación, deberá hacerlo por la calzada, carril derecho. Y además, porque estamos hablando de la luz de emergencia, y además, si existe peligro de alcance, es decir, que nos vayan a dar un golpe, si existe peligro de alcance, ese vehículo deberá circular con la señal de emergencia encendida. Esto también es respuesta de test. La señal de emergencia también la llevan los vehículos que transportan escolares o menores, estos autobuses, la encienden mientras suben y bajan los niños. Por seguridad también la llevarían encendida. Y ahora pasamos a hablar de la luz de frenado. Os voy a poner un vídeo para que tengamos clara esta luz, la luz de frenado. Luz de frenado.
Es la luz utilizada para indicar a los usuarios de la vía situados detrás de un vehículo que el conductor del mismo está accionando el freno de servicio. Su luz es de color rojo, de mayor intensidad que la luz de posición trasera. El conductor debe advertir mediante el empleo reiterado de las luces de frenado, siempre que sea posible, la intención de inmovilizar el vehículo o de frenar su marcha de modo considerable, aun cuando tales hechos vengan impuestos por las circunstancias del tráfico. Luz de frenado. Siempre que toquemos el pedal del freno, al tocar el pedal del freno, el freno de servicio, que frenaba las 4 ruedas del vehículo, se enciende la luz de frenado. Es más intensa que la luz de posición trasera, precisamente para que nos demos cuenta de que el vehículo que tenemos delante está frenando. Toda pregunta de test que os diga, ¿cómo advertirá la intención de frenar la marcha, de frenar su marcha de modo considerable? ¿Cómo lo advertirá? Pues la respuesta de test sería con la luz de frenado. Y ahora os hablo de la tercera luz de frenado, que es una luz que va situada, os la enseño por aquí, en la parte superior trasera. Bien, pues esta luz es una luz opcional para los automóviles, excepto para las motocicletas y los vehículos de 3 ruedas. Es opcional para los automóviles, excepto para las motocicletas y los vehículos de 3 ruedas. Y ahora pasamos a hablar de la luz de marcha atrás. Esta es la otra excepción que teníamos de luz blanca por la parte posterior del vehículo. Hemos dicho que las luces por detrás son de color rojo y hemos visto una excepción que era la luz de la placa de la matrícula, ¿de acuerdo? Y por otro lado tenemos también como excepción la luz de marcha atrás, que es de color blanco. O sea que si veis que un vehículo por la parte de atrás se le enciende 1 o 2 luces de color blanco, porque dependiendo del modelo del vehículo, hay modelos que tienen una luz blanca por detrás o tienen 2, nos está indicando que ese vehículo está dando marcha atrás. Así que estas serían las 2 excepciones de luces blancas por la parte posterior del vehículo. Y ahora pasamos a hablar de las advertencias acústicas. Lo estuvimos comentando ayer, o sea que ya os tiene que sonar. Bien. Las advertencias acústicas, como norma general, hemos dicho que están prohibidas, pero existen excepciones para utilizarlo. La excepción de la que os voy a hablar ahora, las excepciones, porque son 2 de las que os voy a hablar ahora, se aplican tanto dentro como fuera de poblado. Por un lado, se puede tocar el claxon tanto dentro como fuera de poblado para evitar un accidente. Evitar un accidente sería lo mismo que decir advertir de nuestra presencia. En el momento que yo estoy advirtiendo de mi presencia, también estoy evitando un accidente, o sea que esto sería lo mismo. Bien, dentro y fuera de poblado se puede tocar el claxon para evitar un accidente, advertir de nuestra presencia o avisar que estamos realizando un servicio de un vehículo prioritario, un servicio de un vehículo urgente. Ayer poníamos de ejemplo que si nos tocaba llevar a un herido, a un enfermo al hospital y el servicio es urgente, para avisar al resto de conductores de que estamos realizando este servicio, podríamos ir tocando el claxon. Y además, en este caso, también llevaríamos encendidas las luces de emergencia, porque eso sería una emergencia. Bien, estas 2 excepciones de las que os hablo, evitar un accidente, advertir de mi presencia, que es lo mismo, o avisar que voy realizando un servicio de un vehículo prioritario, se permiten tanto dentro como fuera de poblado. Y ahora la que os comento solamente se aplica fuera de poblado. Fuera de poblado se permite tocar el claxon para advertir que vamos a adelantar. Pero os recuerdo de que esta únicamente sería fuera de poblado. También como respuesta de test os puede venir evitar un accidente, especialmente en vías estrechas con muchas curvas. Por ejemplo, si estamos circulando por una vía estrecha con curvas y no tenemos visibilidad de lo que viene en sentido contrario, antes de entrar en esa curva podríamos tocar el claxon. De esta manera estamos advirtiendo de nuestra presencia y estamos evitando un accidente. Estaríamos avisando al vehículo, en caso de que venga un vehículo en sentido contrario, de que
nos vamos a cruzar y de esta manera ceñirnos bien al borde derecho de la calzada, ambos vehículos, para que el cruce se pueda hacer con seguridad. Bien, chicos. Bueno, os recuerdo que para sustituir las advertencias acústicas se podían hacer advertencias luminosas, que las advertencias luminosas se permitían hacer tanto dentro como fuera de poblado para sustituir las señales acústicas. Y ya estamos, hemos terminado el tema del alumbrado. Y os voy a hacer alguna preguntita. Espero que a partir de hoy no falléis ninguna pregunta de luces. Sé que si es un tema que no se ha visto, puede parecer un poco complicado, pero ya veis que no es para tanto el tema del alumbrado. A ver, primera pregunta. ¿Se considera que una vía está insuficientemente iluminada? ¿Se considera que una vía está insuficientemente iluminada? Respuesta A. Cuando no puedo distinguir la placa de matrícula de otro vehículo a 50 metros. Respuesta B. Cuando la vía no permite ver con claridad. Y respuesta C. Cuando con vista normal no se puede leer una placa de matrícula a 10 metros o no se distingue un vehículo pintado de oscuro a 50 metros. A ver qué me decís de esta. ¿A, B o C? Pues sí, ya la sabéis, la respuesta correcta es la C. Muy bien, os veo rápidos. Cuando con vista normal no se puede leer una placa de matrícula a 10 metros o no se distingue un vehículo pintado de oscuro a 50 metros. Muy bien. A ver, más preguntitas. A ver esta. ¿Está permitido circular utilizando solamente el alumbrado de posición entre la puesta y la salida del sol? Repito la pregunta. ¿Está permitido circular utilizando solamente el alumbrado de posición entre el ocaso y la salida del sol? Respuesta A. Sí, en cualquier vía suficientemente iluminada. Respuesta B. Sí, en vías de poblado suficientemente iluminadas. Y respuesta C. No, debe utilizarse además el alumbrado de corto alcance o de carretera. ¿Está permitido circular utilizando solamente las luces de posición? ¿Está permitido circular utilizando solamente las luces de posición? Y me decís que no, ya lo estoy viendo. Muy bien, muy bien. No debe utilizarse además el alumbrado de corto o largo alcance. La C. Acordaros, solamente con las luces de posición está prohibido circular. O sea que si la pregunta ya está diciendo circulando, usted circula solamente con las luces de posición, esto sería incorrecto. A ver, ¿qué más os pregunto? A ver esta. Si estaciona su vehículo en una travesía insuficientemente iluminada, ¿qué luces debe dejar encendidas? Respuesta A. La luz de posición con la de cruce o la de largo alcance. Respuesta B. Ninguna. Y respuesta C. La luz de posición, que podrá sustituirse por la de estacionamiento cuando el vehículo se haya estacionado en línea. A ver esta. En una travesía insuficientemente iluminada, ¿qué alumbrado dejaremos encendido? Respuesta A, la luz de posición con la de corto o largo. Respuesta B, ninguna. O respuesta C. Ya la sabéis, ya la estoy viendo. La respuesta C. La luz de posición, que podrá sustituirse por las de estacionamiento cuando el vehículo se haya estacionado en línea. Acordaros que esto lo preguntan, como podéis ver. Os recuerdo esto: si estábamos parados o estacionados en la calzada o arcén de una travesía insuficientemente iluminada, debemos mantener encendidas las luces de posición, que se pueden sustituir por las de estacionamiento cuando el vehículo se haya estacionado en línea.
¿Un vehículo debe llevar encendida la luz de gálibo si mide más de 4 metros de alto? Respuesta A. Más de 2,10 metros de ancho. Respuesta B. Respuesta C. 2 o más metros de ancho y 6 o más metros de largo. Muy fácil, ¿eh? Luz de gálibo nos indica que el vehículo mide más de 2,10 metros de ancho. Súper bien, chicos, no falléis ninguna. Y yo os quiero coger en alguna, a ver en cuál os puedo pillar yo. A ver esta, tampoco es muy complicada. Las motocicletas sin sidecar, ¿cuántas luces de corto alcance deben llevar instaladas? 1 o 2 delante. Respuesta A. 2 obligatoriamente, una delante y una detrás. Respuesta B. Solo una delante. Respuesta C. ¿Cuántas luces de corto alcance debe llevar instalada una motocicleta? ¿Qué me decís? ¿Os la sabéis? ¿No la sabéis? Muy bien, ya la sabéis y la respuesta correcta es la A. 1 o 2 luces delante. 1 o 2 luces de corto alcance delante. ¿Qué más? Antes de nada, de que se me vaya el tiempo, os quiero comentar dudas que me habéis venido haciendo durante el día de ayer. Lo primero, y que no se me olvide, algunos de vosotros a lo mejor estáis haciendo test desde un libro de test, y bueno, vais haciendo test por temas, y luego llega el momento de corregir el test. ¿Cómo se debe corregir? Muy importante, porque claro, si hacemos un test, luego tenemos que ver si hemos fallado o no hemos fallado. Bien, los test van con una numeración aquí arriba. Si os fijáis, aquí el test acaba en 1. Este, por ejemplo, acaba en 9. ¿Sí? Os tenéis que fijar únicamente en el último número. Aquí, por ejemplo, el test acaba en 0. Y este, por ejemplo, acaba en 8. ¿Sí? Vale, en la última página del libro, aunque no sea este libro, todos los libros de test funcionan igual, tenemos el corrector. Entonces, si nuestro test acaba en 1, tenemos que coger la columna, ¿veis que pone 0, 1? La columna del 1 toda para abajo. Es decir, la respuesta 1, la 1 sería la respuesta correcta, la A. La 2, la B. Que nuestro test acaba en 8, por ejemplo. ¿Sí? Cogemos la columna del 0, 8 y hacemos una línea y en este caso, pues, el corrector del 8 sería toda esta columna hacia abajo. También veréis que llega un momento que el corrector se repite, porque aquí, por ejemplo, tenemos el test 1007, pero también existe el test 1017, o sea, solamente tenéis que quedaros con el último número. Más cositas, preguntitas. ¿Me habéis preguntado por el tema de la velocidad? Hay un tema que va dedicado a la velocidad, que lo veremos la semana que viene, pero os adelanto un poco. En autopista y autovía la velocidad máxima es 120, incluso para adelantar. Os digo esto porque en carreteras convencionales la máxima es 90, pero en carreteras se permiten sumar 20 kilómetros para adelantar. En carreteras, en autopista y autovía, repito, la máxima es 120 y no se puede sumar nada para adelantar. ¿Cuántos espejos retrovisores tenía que llevar instalados una motocicleta? Muy fácil. Si la moto no superaba los 100 km por hora, solo tenía que llevar uno, que era el izquierdo, ¿de acuerdo? Si superaba los 100 km por hora, tenía que llevar los dos. ¿Qué más? Que se me va el tiempo, chicos. Los frenos de una moto. El freno delantero de la motocicleta estaba ubicado en la mano delantera, ¿de acuerdo? Y el trasero, el pie izquierdo. Se me va el tiempo. Lo dicho, hoy os quiero dedicar la clase a vosotros, porque estáis cada día aquí en directo. Os lo agradezco mucho que estéis todos los días aquí conmigo en casa y que participéis tanto en las clases. Os deseo un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes a las 12 aquí en casa con el tema de la señalización. Tema súper importante que no os podéis perder por nada del mundo. También os quiero comentar que si alguno de vosotros está pensando en matricularse, tenéis un descuento de un 10%. Y la palabra clave para el cupón sería en casa.
Chicos, que ahora sí se me va el tiempo, que ha empezado el cronómetro a salirme aquí arriba. Un beso enorme, cuidaros mucho, feliz fin de semana y nos vemos el lunes con el tema de la señalización. Que vaya muy bien, chicos. Hasta luego.